Nuevamente estamos con ustedes, amados hermanos, amigos, pastores, para continuar compartiendo el mensaje sagrado de la palabra de Dios. Estamos iniciando un nuevo año, tenemos nuevos retos, nuevas expectativas y ante esa realidad, pues lo más conveniente, lo más prudente y saludable es depender siempre del Señor para que Él nos ilumine, nos ayude y nos conduzca por el buen camino, tratando de tomar las mejores decisiones. Y ahora vamos a tocar un tema que en alguna medida está relacionado con los anteriores, pero este lo titulamos "No es con espadas ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios". Y hay un estribillo, como se dice popularmente, un corito por ahí, que dice, el contenido tiene que ver con este versículo que aparece en Zacarías capítulo 4, y que lo podemos verificar. No es con fuerza ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. El mundo, en toda su historia, ha querido y quiere depender de la fuerza y no de la razón. Eso nos ha dado mucho dolor, mucha tristeza, y hemos querido imponer nuestro criterio, nuestra manera de pensar y nuestras decisiones, nuestras pretensiones y nuestras ambiciones, haciendo uso de la fuerza. Pero tenemos que darnos cuenta que no es de esa manera que nosotros vamos a lograr nuestro propósito, tal vez desde un punto de vista muy humano, tratando de hacer las cosas a nuestro gusto y antojo, pero de resultados fatales, resultados trágicos. Y allá en el libro de los Salmos, en el capítulo 20, versículo 7, dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios haremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y resistimos a pie firme. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Bueno, hermanos, esto que hemos escogido para esta ocasión lo fundamentamos en la derrota de los madianitas de parte de Gedeón, el valentón, que fue escogido por Dios para liberar a su pueblo de los madianitas y de los amalecitas. Y hay algo que debemos tomar muy en cuenta. Todos los líderes que Dios escogió, que Dios usó para enfrentar al adversario, siempre fueron respaldados por su Santo Espíritu. Por eso es bueno que nosotros nos encomendemos al Señor cuando vamos a realizar, efectuar alguna tarea, para que las cosas sean dirigidas, sean guiadas por el Santo Espíritu de Dios. Tenemos, por ejemplo, a Moisés. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Imagínense ese respaldo que Dios le da a Moisés, guiando al pueblo de Israel con grandes dificultades, con grandes obstáculos y demás.
El sucesor de Moisés fue Josué. Y a Josué le dice el Señor: como estuve con Moisés, estaré contigo. Vean una vez más cómo el Señor le va dando el respaldo, la confianza a estos líderes. David: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso fue cuando David enfrentó a Goliat, que Goliat se burló de él, se burló de ese muchachito, de esa persona tan menuda. Pero ya vemos cómo el Señor usó a David y derrumbó a ese hombrazo. Elías, el gran profeta, dice aquí: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él. Este niño había muerto. Y él invocó la presencia del Señor y dice que Jehová oyó la voz de Elías. Y se hizo el milagro. Eliseo, el sucesor de Elías, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, con el propósito de seguir desarrollando una tarea en el pueblo de Israel extraordinaria, porque Eliseo se conoce como el profeta milagrero. Josafat, otro personaje. Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis. Jehová está contigo, le dice también a Gedeón, varón esforzado y valiente. Eso lo vimos en una de las reflexiones anteriores. Entonces, aquí en el capítulo 7 del libro de los jueces, les decía que Gedeón fue el quinto juez de Israel en tiempo de lo que se conoció como la teocracia antes de la monarquía. Jerobal, que es otro nombre de Gedeón, y todos los que estaban con él se levantaron de mañana y acamparon junto a la fuente Arod. El campamento de los madianitas le quedaba entonces al norte en el valle, más allá del collado de More. Jehová dijo a Gedeón: hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos, pues Israel puede jactarse contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar esto a oídos del pueblo. Quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese a su casa desde el monte de Galaad. Regresaron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Eso significa que en total eran 33,000. Jehová dijo de nuevo a Gedeón: aún son demasiados, llévalos a beber agua y ahí pondré a prueba. Del modo que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, pero de cualquiera que yo te diga que este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces Gedeón llevó el pueblo a las aguas y Jehová le dijo: a cualquiera que lama las aguas con la lengua como lo hace el perro, lo pondrás aparte, y lo mismo harás con cualquiera que doble sus rodillas para beber. El número de los que lamieron llevándose el agua a la boca con la mano fue de 300 hombres. Vean cómo se ha reducido la cantidad. El resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió
a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. El campamento de Madián quedaba abajo en el valle. Vean ustedes qué detalles más importantes y cómo Dios selecciona de una manera rara y extraña a aquel pequeño ejército. 300 hombres iban a enfrentar, imagínense ustedes, a 135,000. Eso es un absurdo, eso es un disparate. Pero no nos olvidemos que para Dios no existe nada imposible. Y por eso es que debemos depender de Él siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque Él hace cosas que los hombres somos incapaces de hacer. Bien. Hay algo que tenemos que reconocer también, cómo Dios se comporta como un verdadero estratega. ¿Cómo así? Bueno, porque le da ciertas instrucciones a Gedeón de cómo va él a proceder para enfrentar al enemigo. El estratega es un experto en dirigir operaciones militares. Ese es un estratega y es un término de origen griego. Ahora bien, Dios, fíjense ustedes, le da a Gedeón la ubicación geográfica del enemigo. Eso es sumamente interesante. Imagínense, le dice, el campamento de los madianitas está en tal y cual lugar. Es decir, lo ubica para que ellos sepan cómo van a enfrentar al enemigo. Si nosotros pedimos la dirección de Dios en distintas circunstancias de la vida y no sabemos por dónde conducirnos, por dónde ir, qué camino tomar, pues lo más conveniente y prudente es poner las cosas en las manos del Señor, pedir su dirección. Recientemente conversaba con una hermana de la iglesia que se le presentó cierta dificultad y dijo ella, bueno, tengo que pedir la dirección de Dios para esto, para tomar una decisión. Y ella me conversó el problema que se había presentado y a la vez me dijo que todo se lo había puesto en las manos del Señor porque ella no hallaba la salida, no encontraba la respuesta al problema que se le había presentado. Pero ella le expuso su situación al Señor, le pidió sabiduría al Señor y el Señor le respondió de una manera extraordinaria, impresionante. Entonces, aquí el Señor le dice a Gedeón, hay mucho pueblo que te respalda y se puede alabar, como quien dice, nosotros hemos sido capaces de solucionar esto, de enfrentar al enemigo. Pero por eso es que el Señor va tomando una medida muy, pero muy interesante y bastante extraña, podríamos decir, hermano. Gedeón convoca al pueblo para la batalla, pero fíjense que se presentan ahí 32,000, y resulta que en la matemática de Dios, pues las cosas no son como nuestra propia matemática, porque Él, en lugar de sumar, más bien resta. ¿Por qué resta? Porque no todo mundo está capacitado, tiene los recursos para ir a la guerra en este caso. No es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Así es que no es el volumen, no es el montón de gente. Y a veces nosotros
somos tan ambiciosos que entre más gente haya, pues somos más fuertes. Pero resulta que el Señor dijo en su palabra, lo dijo Jesús, no temáis manada pequeña. Aquí no es asunto de cantidad, sino de calidad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Gedeón es dirigido por el Señor y él es capaz, repito, de enfrentar a 135.000 adversarios con solamente 300. Hermanos, hermanas, dependamos del Señor. En Dios haremos proeza, dice el salmista. Gracias, Señor, porque tu poder se perfecciona en cualquier circunstancia. Dependemos de ti, porque sin tu ayuda nosotros nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, danos fuerza, danos inteligencia para enfrentar las adversidades que se puedan presentar y danos, Señor, el dominio, la valentía, danos, Padre Santo, el coraje, que todo sea dirigido por tu Santo Espíritu para que podamos salir adelante en medio de cualquier situación que se nos pueda presentar en este año que estamos iniciando. Quédate con nosotros y danos siempre la iluminación de tu Santo Espíritu. En el nombre sagrado de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos todo. Amén.